Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El vídeo de hoy viene motivado por una duda o petición que me hizo un usuario que no he entendido del todo bien. Voy a leerla con vosotros y lo que yo entiendo aquí es, bueno, me dice, muchas gracias por cierto, muy bien tocando y muy buena explicación. Muchas gracias por eso. Y me pide que si puedo hacer un vídeo, quiero entender que se refiere a un vídeo en el que explique la evolución de los acordes. Porque pone post-rock metal chords, lo de ambient guitar no tengo nada claro a qué se refiere. Sin saber si estoy contestando correctamente a esta pregunta, lo que sí puedo decir es que esta consulta que solicita sobre el progreso de los acordes de metal después de rock me ha recordado a una cosa que puede ser que no tenga nada que ver con la duda que me ha planteado este suscriptor o este usuario, vamos, de YouTube. Esto que he recordado yo es una cosa que aprendí de Joe Satriani en un libro que publicaron que se llamaba Los secretos de mi técnica. Vale, este libro en realidad lo que tenía era una serie de publicaciones que iba él mensualmente en la revista Guitar publicando, ¿vale? Y entonces lo que hicieron fue un recopilatorio de todas esas lecciones, que son unas cuantas, y de algunas de ellas me acuerdo como si fuera ayer, cuando las estudié. El libro lo tengo por ahí, en algún sitio. Me lo compré original en su momento y sé que lo tengo por ahí, pero no sé exactamente dónde. Y obviamente no me acuerdo de todas las lecciones, pero sí de alguna de ellas. Y una de las que me acuerdo se llamaba crunch armónico. Y nos explicaba que a veces cuando tocas con distorsión, tocar muchas cuerdas hace que suene mal. La alternativa es hacer acordes con el menor número de sonidos o el menor número de notas que puedas. Y entonces aquí es donde entra en juego el crunch armónico. Al final es el mismo concepto que tienen los power chords. Es más, lo que vamos a hacer son power chords. Lo que pasa que en vez de limitarnos a hacer acordes de quinta, que es el típico power chord que hacemos todos, vamos a ver que con solo dos notas, dependiendo del intervalo que es, en el contexto adecuado, suenan a un acorde con su alteración. Por ejemplo, un acorde suspendido cuarta, o por ejemplo, un acorde de séptima. Todo eso lo podemos hacer con solo dos notas, y este es el concepto de crunch armónico. Entonces, ¿por qué creo que con esto podría estar respondiendo en parte a la duda que me han planteado? Pues porque el crunch armónico se inventó con el metal. Al empezar a haber verdaderas altas ganancias, había que simplificar los acordes. Y entonces, en lugar de marcarnos acordes de 3 o más notas, con solo 2 notas podemos simplificarlo. Y si os fijáis mucho, Satriani, sobre todo en sus primeros momentos, utiliza muchísimo esta técnica, que es muy sencilla. Al final, es una cosa muy simple, pero realmente efectiva, y ahora vais a ver a qué me refiero. Para explicaros esto tampoco es necesario que me ponga con una guitarra con distorsión, os lo puedo explicar directamente con una acústica. Me imagino que muchos de vosotros estáis familiarizados con los acordes de quinta, que como sabéis, y ya os he dicho en algún que otro vídeo, no son acordes, porque solo son dos notas. Incluso aunque hagas el acorde con la octava, solo son dos notas, porque esta y esta son mi, son la misma nota, ¿vale? Entonces un acorde de quinta viene a ser la primera y la quinta. Si hacemos caso al concepto de crunch armónico y tenemos en cuenta que solo estamos marcando la primera y la quinta, y el resto de los elementos que compondrían un acorde, tanto de tríada como de cuatríada, no están representados, podemos decir perfectamente que este acorde puede sustituir a un acorde mayor, a un acorde menor. Todo depende del contexto en el que se está moviendo el acorde, ¿vale? Pero es que perfectamente podría estar sustituyendo a un acorde de séptima. Si nosotros, por contexto, por melodía o por el resto de los instrumentos, estamos marcando la séptima y yo hago solo la quinta, entra perfectamente. Entonces, por tanto, nos permitiría sustituir acordes mayores, acordes menores, acordes de séptima bemol, acordes de séptima mayor, acordes de novena. No me refiero a acordes de novena añadida, que también, sino acordes de novena que implican la séptima. Porque al final solo estamos marcando la 1 y la 5. Entonces lo que esté pasando por debajo, mientras respetemos estas dos notas, podemos utilizarlo perfectamente para sustituirlos. Hasta ahí bien, estamos utilizando un acorde de quinta y sabemos que nos vale para muchas cosas. Siguiendo el principio de crunch armónico y haciendo solo dos notas, perfectamente podemos hacer un acorde sus 4
utilizando el intervalo de cuarta. Si os fijáis, si yo hago un mi completo y hago el acorde sus4, o el suspendido de cuarta, o el sustitutivo de cuarta, con el principio del crunch armónico, fijaos, el rollo es el mismo. Entonces al final estamos sustituyendo nuestro acorde sustitutivo con algo más simple, pero que nos da un ambiente parecido. Entonces, las quintas, que nos valen para sustituir mayores, menores, séptimas, séptimas mayores. Aquí tenemos nuestro sustitutivo de cuarta o suspendido de cuarta. Y luego, ¿qué ocurre si queremos hacer un acorde de quinta bemol? Pues muy sencillo, tenemos que hacer la quinta bemol. Entonces, si esto es una quinta, hacemos la quinta bemol, un traste menos. Y ahí lo tenemos. Esto es puro heavy metal, esto lo habréis escuchado 1000 veces. Obviamente, si es un acorde de quinta bemol, también estamos hablando de un acorde de cuarta aumentada, ¿vale? Podemos sustituir un acorde de cuarta aumentada haciendo exactamente esto. Entended que un acorde de cuarta aumentada en realidad no es lo mismo que un acorde de quinta bemol, porque un acorde de cuarta aumentada conlleva la quinta. Sin embargo, si queremos simplificar, aunque no tengamos esta quinta, esto suena a acorde de cuarta aumentada en el contexto adecuado. Obviamente, si nos vamos más allá del acorde de tríada, podríamos decir que podemos sustituirlo por acorde de menor séptima con quinta bemol, porque al final solo estamos marcando tónica y quinta bemol, entonces todos aquellos elementos del acorde que no pertenezca a primera o quinta bemol nos dan igual en realidad para poder hacer la sustitución. Entonces perfectamente en un acorde de menor séptima con quinta bemol, al marcar esto, las dos notas que intervienen están dentro del contexto del acorde y entonces no solo no quedan mal, sino que queda bien. Si queremos hacer un acorde aumentado, pues es aumentar el quinto grado, ¿no? Pues... ¿vale? Que podría ser un acorde aumentado con la quinta aumentada, o podría también sustituir un acorde de sexta bemol, que como os he dicho, podría implicar la quinta. Pero si nosotros marcamos solamente y nos comemos la quinta, perfectamente podemos sustituirlo sin que nos rompa el ambiente del acorde, hablando claro. Y si queremos hacer un acorde de sexta, ¿qué tendremos que hacer? Pues un intervalo de sexta. Digamos, este intervalo sustituiría perfectamente un acorde de sexta. Y si queremos sustituir a un acorde de séptima, podríamos hacer esto, que es un intervalo de séptima. Y estos tres que acabamos de hacer, pues ya sabéis, son los famosos acordes simplificados del rock and roll. Seguro que muchos de vosotros esto lo habéis utilizado, sin pensar en realidad qué es lo que estabais haciendo. Pero cuando estáis haciendo esto, lo que estáis haciendo es enfatizar la séptima. Y luego, si os llegan los dedos, también podéis hacer el acorde de séptima mayor. Bueno, el resumen del acorde de séptima mayor mediante el concepto de crunch armónico, que sería... Obviamente, si no queréis estirar tanto los dedos, podéis saltar una de las cuerdas. Y si queréis, lo único que tendréis que hacer con el dedo 1 es no arquear del todo para que no suene la cuerda que queréis silenciar, porque claro, si queremos hacer solo el intervalo, la cuerda que hay por medio no tiene que sonar. Entonces podríamos decir que con este pequeño ejercicio o este pequeño truquillo que os he contado, podemos comprender cómo han ido evolucionando los acordes, en el sentido de que, como ahora el metal cada vez utiliza más ganancia,
necesita simplificar los acordes para que esa ganancia no haga que nos suene fatal todo. Hablando claro. Probablemente esto no tiene nada que ver con la duda que se me había planteado en el mensaje, pero bueno, me ha parecido chulo hablar de ello, y aunque no sea exactamente la pregunta que se me ha hecho, pues tiene cierta relación. O eso espero. Vale. Sed buenos.